bueno, lo tuyo no hace necesario explicarlo. Se supone que tienes que saber qué hiciste ahí. Este, lo mío sería a partir de aquí, pues lo de las suposiciones. ¿Cuál sería la solución óptima según las siguientes premisas? A primer inciso es supongo que la ganancia por venta del producto 2 cambie de 7 a 10. Aquí está bien explicado. Igual, cuando veas este video, te recomiendo que leas esto detenidamente y bueno, ahí vas a comprender también. Pero bueno, voy a tratar de explicarte aquí de forma que entiendas más todavía. Suponga que la ganancia por venta del producto 2 cambia de 7 a 10. Acuérdate que el producto 2 es X2, producto 1 X1, producto 2 X2, producto 2, producto 3 X3 y así sucesivamente. Bueno, aquí, este, en este problema, bueno, de hecho, ay, bueno, esto está malo, ¿viste? O sea, no malo en el sentido de que las variables están mal definidas, sí son de X1 a X6, pero de verdad no revisé. Por aquí hubieras puesto, no es cantidad de alfombra, sino es como la cantidad de metros a producir. Aquí es cantidad de metros a producir. De hecho, bueno, igualito cuando le vaya a pasar esto, voy a ver si entonces, o sea, le cambio esto, pues, porque aquí, por ejemplo, cantidad de alfombras de producto 6, esto es, eh, puede ser cantidad de metros, o sea, es los metros de alfombra. Pues que tú ves la tabla aquí, para un metro de alfombra, eh, tienes entonces estos parámetros aquí del departamento aislado del lujo dentro fuera. Para un metro, el departamento aislado, eh, por la contribución que genera un medio, 7 medios y cero, o sea, respectivamente en el departamento aislado del lujo dentro fuera. Para 2 metros, esto. Para 3 metros, esto y esto. Para 4 metros, uno, un medio, cero y así hasta el 6. Estos son metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Eso de pana que no me fijé en eso. Ay, pero bueno, este, bueno, yendo en lo mío. Producto 2 cambia de 7 a 10. Producto 2 es X2 que vemos en la ecuación o en la función objetivo original. ¿Dónde la tienes esto aquí? Esto, esto aquí, este es el producto 2. Entonces nos están proponiendo que, por lo que pasa, si esto cambia a 10, básicamente. Entonces, para eso, primero se establece el modelo dual porque vamos a tener que manejar precios, creo también. Sí, precios sombra. Fíjate, aquí yo lo digo, establezco el modelo dual que tú lo estableciste allá arriba, pero bueno, estamos ante un cambio en los coeficientes de la función objetivo. Calculamos entonces los valores duales con la ecuación del método 2 de la sección, que básicamente es la fórmula esta que se multiplica el vector fila, o sea, la fila literalmente, de los coeficientes objetivos originales de las variables básicas óptimas primales, en trabalengua. ¿Por qué 6? ¿Por qué 0? ¿Y por qué 30? Porque al final son las variables básicas que quedan. Eh, X1, S2 y X6. Fíjate entonces, como dice la fórmula aquí, la- se multiplica el vector fila de los coeficientes objetivos originales, los originales, no los que están en la tabla óptima. Que tú ves aquí, esta es la tabla óptima, aquí tienes X1, S2 y X6, que en mi caso, bueno, más abajo yo lo llamo yo X8. Tienes la tabla última, pero no es aquí que vas a revisar los coeficientes aquí en esta Z, lo vas a revisar en Z original, que es la que está aquí arriba. ¿Ves? Entonces, mira, fíjate aquí, en esta Z original, ni siquiera esta aquí, bueno, esta también cuenta, pero ok. Eh, y aquí pusiste igual a cero de paso, chaval, entonces Z,
Aquí te pasó, ¿ves? Z igual a esta ecuación igual a cero. Esto es otra cosa que está mal. A la Richa no le pongo mucho cuidado a esto. Y Z menos igual a cero. Cualquier cosa le dices que te equivocaste aquí en esto. Ajá, entonces fíjate aquí, esta Z original, esta que está aquí, o esta, cualquiera. Fíjate cuáles son las variables básicas en la tabla óptima, las que forman parte de esta columna de básica, X1, S2 y X6. Esas son las básicas. Entonces tienes que agarrar los coeficientes de esas variables, pero en Z original, que es esta. Antes de hacer cualquier cambio, cualquier iteración, tú ves aquí y ves, ajá, para Y1, Y2 y Y3, ¿qué es? O sea, o mejor dicho, ¿cuáles son esos coeficientes? Antes de irnos a Y1, Y2 y Y3. Esto, X1 es básica, reviso su coeficiente. Bueno, esto aquí, pues en realidad. Reviso su coeficiente, es 6 aquí. ¿Cuál es el coeficiente de C2? No tiene, o sea, es cero. O sea, aquí en esta Z de C2 no genera contribución, ganancia, aún, porque es la original. Entonces, aquí no está involucrado en el problema. Y X6, que es la otra básica, fíjate que el coeficiente que tiene aquí es 30. ¿Por qué X1, por qué C2 y por qué X6? Porque esas tres, porque forman parte de la tabla óptima. Aquí está X1, C2, X6 y dice, vector fila de los coeficientes objetivos originales de las variables básicas óptimas primales por la inversa primal óptima. ¿Cuál es esa inversa primal óptima? Esta que está aquí. Pero ¿dónde está en la tabla? Buscas en la tabla óptima del problema original y la inversa básicamente es quitando la fila Z, eh, vamos a decirlo así, la matriz eh, está conformada por las variables que no forman parte del problema original. Básicamente esto que está aquí, te lo voy a remarcar. Esto que está aquí. Esta es la inversa primal óptima. ¿Por qué está óptima? Porque estamos en la tabla óptima. ¿Qué es la inversa de la iteración 2? Aquí está igual, pero estamos buscando es la de la tabla óptima igualmente. Entonces, básicamente es como la matriz, en este caso una matriz 3 por 3 que está conformada por, quitando la fila Z por los coeficientes de las variables de holgura, por así decirlo, las variables que no forman parte del problema original. En este caso, S1, S2 y S3. Por eso se coloca 2, ya vas a ver que la inversa es esta, pues. 2 0 menos 1 menos 8 quintos, 1 7 séptimos y 0 0 1. Es la misma. ¿Ves? Aquí está. 2 0 menos 1 ta, 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 ta. Entonces tú multiplicas esto por esto. ¿Qué te va a dar como resultado eso? El valor de las variables duales. Eso mismo. El valor de las variables duales. ¿Cómo multiplico yo esto? 6 por 2 más 0 por menos 7 quintos más 30 por 0. Eso es un elemento, fíjate. 6 por 2, 12. 0 por esto, 0. 30 por 0, 0. Tienes 12. Multiplicas aquí 0 por 0. O sea, básicamente toda esta, o sea, esta misma fila la vas a multiplicar por las tres columnas. Entonces, 0 por lo que sea de aquí la va a dar 0, por eso el segundo elemento es 0, por eso Y2 es 0. Y para 30 por menos 1, menos 30. 30 por 7 décimos, eh, 210 sobre 10, eso da una cuenta ahí. Ahí al final te da que esto es 24. Entonces tienes esto de las variables duales. Entonces, ajá, en la tabla óptima del problema primal se observa que X2 no es básica. Recordémonos que nos están preguntando, suponga que la ganancia por venta del producto 2 cambia de 7 a 10. Pero acuérdate que para el problema original X2 no es básica, no forma parte, ¿qué quiere decir que es cero? Entonces, no es rentable producirlo cuando está a $7 por unidad. Ahora, la pregunta sería, si ahora ganas $10 por unidad producida de ese producto, valga la redundancia, vamos a ver si es rentable ahora producirlo, vamos a ver si ganancia es mayor que el costo, o mayor igual, o igual, por así decirlo, o va a aumentar Z si yo empiezo a producir.
el producto 2 cuando esté a $10 por unidad. Bueno, ajá, nos encontramos en la situación en que la ganancia por venta es de $10. Entonces hay que revisar si este producto es rentable verificando si el nuevo precio de X2, que el precio eh, del producto X2, lo que cuesta fabricarlo, está dado por su restricción dual asociada. Acordémonos que cada restricción del problema dual corresponde a una variable primal, porque por ejemplo para esta agarramos la columna X1. No sé si ubicas aquí las restricciones, estas son las restricciones. Bueno, tú agarras X1, X1, aquí no está X1, entonces tu restricción dual, la primera será un medio, Y1 más 7 medios, Y2 mayor o igual al coeficiente que esté en Z asociado a X1. Entonces acuérdate de eso. Esta es la restricción asociada a X2. Que fíjate, mayor o igual a 7 porque 7 es el coeficiente en Z en el problema original de X2. Entonces, ¿qué significa esta parte izquierda de esta restricción? Lo que cuesta fabricar este producto. ¿Y qué quiere decir este 7 y todos los demás lados derechos de las restricciones? La ganancia de ese producto. Para las variables básicas, esto no, se cumple, es la igualdad. O sea, se cumple el caso en que es igual costo-ganancia, tienes un óptimo. Por eso el óptimo del problema dual siempre va a ser el mismo que el problema primal, siempre y cuando haya soluciones acotadas. No sé si me llegas a entender en esto. Bueno, estamos en la situación en que costo mayor o igual a ganancia. eh, Reemplazando, si yo reemplazo aquí Y1 y Y2 y verifico si es mayor o igual a 7 con estos coeficientes aquí todo multiplicando haciendo las operaciones, con 7 me va a dar que es mayor el costo de la ganancia, el costo que la ganancia. Por eso es que no se está fabricando en este problema, ¿entiendes? Entonces, bueno, verifico entonces ahora si la desigualdad, si es 10 pues el lado derecho es 10 básicamente consiste en eso. Acuérdate que aquí era 7 entonces me están preguntando qué pasa si la ganancia por venta aumenta a 10. Entonces yo reemplazo esos valores, 12 0. Fíjate que la inecuación está aquí, Y1 y Y2. Entonces reemplazo Y1 y Y2 aquí, y esto es Y1, esto es Y2, y mira, 14.4 mayor o igual a 10. ¿Qué quiere decir? Costo mayor o igual que ganancia. Pero 14.4 es mayor obviamente que 10. El costo sigue siendo mayor que la ganancia. Entonces, básicamente, como puede apreciarse, dice aquí el informe, el costo por unidad de ese recurso sigue siendo mayor que su ganancia por unidad. No vale la pena producirlo bajo esta suposición, entonces el valor de la solución óptima se mantiene. O sea, no tienes que hacer mm, cambios ni meter esa variable al problema original, a la tabla óptima, porque no te va a generar ningún cambio, más bien te va a perjudicar si metes eso ahí forzadamente. Entonces la solución óptima no cambia. Z va a seguir siendo lo mismo que en la tabla óptima original. Esto que está aquí, esto que está aquí, todo va a estar igual en el caso de que X2, el coeficiente de X2 pasa de 7 a 10. Vamos con lo otro, ¿dónde está? Si el coeficiente de X4 cambia de 10 a 15. Fíjate, vamos a ver primero la tabla óptima para ver si está X4 como básica. No está, tampoco se está produciendo. ¿Qué quiere decir esto que no se esté produciendo? Que no es rentable producirlo, que se cumple lo que estábamos hablando anteriormente, que el costo es mayor que la ganancia. Entonces, si fabricar el producto me va a costar más que ganar por él, estoy dejando de ganar, ¿por qué producirlo? No lo estás produciendo para este momento, pero ahora te van con la suposición de que la ganancia por venta de X4 va a cambiar de 10 a 15. Vamos a ver entonces qué pasa. Es lo mismo que lo anterior, los mismos pasos. La restricción dual asociada la buscas, que es esta en este caso. Este 10 es la ganancia por venta del producto, pero vamos a cambiarlo ahora a 15, ¿me entiendes? Aquí tuve que poner 15 de hecho. Bueno, pero no importa. Ok. Supongamos entonces que la ganancia por venta de ese producto es igual a $15, que es lo que nos están pidiendo, lo que pide el problema. En este inciso, pues el número 2.
Fíjate, reemplazo, ya tengo los valores de las variables duales y1 y y2, que son las que participan en esta restricción. Y vamos a ver entonces si se cumple aquí el costo, que es el lado izquierdo, es mayor o igual que la ganancia. Fíjate, reemplazo, ¿qué pasa? 12 mayor o igual a 15. Costo es 12 mayor o igual a 15. Eso es falso. Se está cumpliendo más bien que el costo que genera fabricar ese producto por unidad es menor a la ganancia que te vas a llevar por unidad de este producto. Entonces, fíjate lo que yo digo aquí. No se cumple que el costo por unidad para fabricar ese producto sea mayor a la ganancia por el mismo. La ganancia es mayor. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar. Se calcula entonces, en este caso ahora, aquí esto es lo diferente del inciso anterior, en este caso se calcula cuál sería el coeficiente de esa variable en la tabla óptima de la siguiente manera. Y tenemos esta fórmula aquí, primero. Coeficiente de la variable de XJ en la ecuación primal de Z, que entre paréntesis es costo reducido, al lado izquierdo de la restricción dual correspondiente menos el lado derecho de la restricción dual correspondiente. Esto es porque fíjate, em, este 15 ya va a ser el coeficiente, pero en la iteración cero de x4. Pero tú quieres buscar, tú tienes la tabla óptima ya, entonces tú quieres buscar cuál sería el coeficiente en z de x4, pero en la tabla óptima. Tú tienes esta tabla óptima y mira, para el problema original, el coeficiente de x4 es 2. O sea, en z es 2 para x4. Pero tú quieres buscar, como ya tienes la tabla óptima y no tener que hacer los cálculos de nuevo, ya estás buscando ahora cuál sería este coeficiente, que es lo que tú dejas de ganar por cada producto, por cada unidad producida de esta variable. Que fíjate, pasa algo muy interesante. Nos decían que siempre se tiene que cumplir, que de hecho se cumple, pues, pero no entendía muy bien por qué, que los coeficientes en la tabla óptima de las variables básicas son cero. O sea, bueno, en cualquier iteración tú tienes tus variables básicas, aquí, las que están aquí como básicas, su coeficiente en z tiene que ser cero. Porque para este entonces, ¿qué significa estos coeficientes que están aquí de z? Significa lo que vas a dejar de ganar por fabricar cada unidad de producto. Por eso es cero en las variables básicas, porque si son básicas forman parte de la solución factible. Entonces, si es factible producirlo, no deberías dejar de ganar nada por producir tales productos, básicamente. Entonces, volviendo al problema, vas a revisar cuál sería el coeficiente en z de x4 en la tabla óptima. Vamos a ver qué pasa. Sustituyendo aquí con esta ecuación, ¿qué me va a dar entonces? -3. Entonces, fíjate, cambia. ¿Qué pasa ahora? Me cambió esto. Este 2 que estaba aquí ya no es 2, es -3. Ahora, ¿qué pasa? El problema se volvió no óptimo. Es factible, pero no óptimo. Entonces ahí es donde tengo que aplicar simples primales. Fíjate, hay factibilidad, pero no hay optimalidad. Se hace con una x4 fila z, columna x4 fila z, y un -3 aquí. Entonces no se cumple la condición de optimalidad. Aplicamos simples primales entonces, entra x4 y sale x1 por la condición de optimalidad y factibilidad respectivamente. Se hacen las operaciones de fila para recuperar la factibilidad. Fíjate, esta es la que va a entrar porque es el coeficiente más negativo, de hecho es el único, y aquí va a salir x1 porque es lo que tiene la relación mínima, pues. Fíjate, 470 entre 2 se puede dividir y te va a dar 200 y algo, creo que 230. 78 entre -9 décimas no lo puedes hacer porque es negativo, bueno, y esto dividir el tercero tampoco. Entonces va a salir x1. Entre x4 sale x1. Y hacer las operaciones correspondientes, que aquí están, esta operación, esta operación, esta operación. No necesito explicarlo mucho, sino básicamente que fíjate cómo aumenta la ganancia incluso. Antes era 8.160 y ahora es 8.850 bajo esta suposición. Ya hay optimalidad, ya hay factibilidad. Entonces resulta que la ganancia aumentaría si el producto 4 dejara una ganancia de $15 por venta. Y aquí están los valores de Z y las variables básicas correspondientes. Las que no son básicas tienen un valor de cero, básicamente. Los demás productos no se fabrican. Bien. Inciso 3.
Vamos para este inciso, el número 3. Supongan que las ganancias del producto uno se reducen de 6 a 3. Es la misma lógica, nada más te están diciendo que en Z original este coeficiente va a pasar de ser 6 a 3. Y la diferencia con los otros dos incisos es que X1 sí se producía. Mire la tabla óptima, aquí está X1. Vamos a ver qué pasa entonces en ese caso. Ok, por ahora es la misma lógica. La restricción dual asociada a X1 es esta. Nada más que el lado derecho que era 6 va a pasar a ser 3. Reemplazo los valores duales en esta restricción y verifico si en dado caso el costo es mayor que la ganancia. Que si el costo es mayor que la ganancia, en los otros casos no hacía nada porque no se producían. Pero ahora, como X1 se produce, si el costo es mayor que la ganancia bajo esta suposición, ya no me conviene producir X1. Y fíjate que aquí se cumple que el costo es mayor que ganancia, 6 mayor o igual a 3. De hecho, 6 es mayor que 3. Entonces dice, bajo esta premisa ya no es rentable producir este bien, se calcula el nuevo coeficiente de X1 en Z. De la misma manera que en el inciso 2, ahí reemplazas el lado izquierdo menos el lado derecho, reemplazas los valores de Y1 y Y2 y bueno, aquí te va a dar que es 3. Pero fíjate que, como dice aquí, este 3 en un principio no parece tener ningún problema, pero acuérdate que X1 es básica. ¿Y qué pasa con las variables básicas? Lo que yo te dije, que su valor tiene que ser 0 en Z. Y fíjate que me está dando que tiene un valor de menos 3. Entonces tengo que volver a hacer que esto sea 0. Vamos a ver qué pasa entonces. Se hace la operación correspondiente en la tabla óptima primal. Esto es primal del problema original. Que es con esta operación. Z nueva es igual a Z antigua menos 3 por X1. Esto viene de la tabla óptima original porque si ves aquí en la tabla, en esta óptima, aquí tienes Eh, aquí tienes uno, creo que este sería el elemento pivote, que ya es uno, pues no tiene necesidad de hacer nada en otra fila. Básicamente, ajá, esa es la operación. Aquí, bueno, una foto del cuaderno mío porque no encontré, o sea, no- es más rápido así, pues. Ok, se hace esta operación para hacer que sea cero otra vez, X1. De hecho, aquí está, mira. Pero, ¿qué pasa? Todo esto es la fila Z. Todo esto. Ah, perfecto. X1 se produce. Es básica. Ahora era 3 y ahora ya es cero. Pero, fíjate, valor negativo, valor negativo. No hay optimalidad. Entonces se aplica simple primal. Aquí hay dos negativos, pero por la condición de optimalidad sale el más negativo. Menos 11 quintos es menor que menos 4, entonces sale, o sea, menos no, es menos negativo que menos 4. Sale menos 4, perdón, entra menos 4, sale X1, por lo que las relaciones que te dije anteriormente. Ok, se hacen las operaciones de fila correspondientes para alcanzar nuevamente la optimalidad. Aquí están las operaciones y nuevamente hemos recuperado la factibilidad y hemos recuperado la optimalidad. Bajo esta nueva premisa, haciendo una vez las operaciones ya hechas, estaba una sola iteración para recuperar otra vez la optimalidad. Tienes estos valores, 7700 y bueno, las variables básicas ahora son X4, X8 y X6. Este X8 es de C2 en el caso tuyo, pues en la parte tuya. Ok, sí, ajá, bueno, eso es del inciso 3. Esta es la suposición del inciso 3. Estamos todavía en el inciso 3 y nos van a pedir como dos incisos dentro de ese inciso 3, que es el A y el B. Entonces, teniendo esta tabla óptima, ahora nos hacen la siguiente pregunta. Si las personas que fabrican el producto dentro o fuera permanecieran una hora extra, ¿cómo cambiaría la solución óptima? Fíjate que ahora no nos están hablando de un cambio en los coeficientes objetivos originales de Z. Ahora nos están hablando acerca de las restricciones. Las personas que fabrican el producto dentro o fuera, esto de los departamentos está relacionado con las restricciones. Hay una restricción asociada, si te das cuenta, cuando estabas haciendo lo tuyo, asociada a
al departamento de lujo, al departamento de hilados y al departamento de dentro fuera. Son tres restricciones. Y aquí nos están preguntando si las personas que fabrican el producto dentro fuera permanecieran una hora extra, ¿cómo cambiará la solución óptima? Fíjate, la restricción asociada a las horas del departamento dentro fuera o la restricción es esta que está aquí. Antes era 180, pero no están ahora, estamos bajo la suposición de que van a permanecer una hora extra. Ya no es 180, ahora es 181. Este cambio requiere volver a calcular el lado derecho de la tabla óptima del problema planteado en este inciso. Lo hacemos de la siguiente manera, que fíjate, aquí en la interacción cero de tu problema original, que es esta que está aquí, si no me equivoco, sí, que z igual a 0. Aquí, en este caso, tiene 180. Aquí, si va a ser 181, todo lo que hagas después para esto va a cambiar, los valores pueden cambiar aquí, hasta la tabla óptima, todo, la z puede cambiar, todo. De hecho, es lógico que Z cambie bajo esta premisa, porque si se quedan trabajando una hora más, van a producir más, ¿me entiendes? Entonces, por ende, la ganancia va a ser más. Ok, ¿qué me refiero yo con el lado derecho? Eh, lado derecho de la tabla óptima, básicamente la columna de solución. Vamos enfocándonos en esta tabla porque es la de este inciso, estamos en el inciso 3. Entonces requiere volver a calcular este lado derecho, pero no incluyendo Z, incluye las variables básicas 230, 285 y 180. Requiere volver a calcular eso nuevamente porque ahora no tenemos que la restricción asociada al departamento dentro o fuera es menor o igual a 181. Se calcula de esta manera, nuevo lado derecho de la tabla en iteración y, que fíjate que yo pongo aquí, esto es esto, x4, x8, x6, es un vector columna, porque es lo que está formado por esto, 230, 285, 180. Entonces, esto va a ser igual a la inversa en la iteración y la inversa es lo que ya te hablé. Fíjate, aquí tienes esto aquí, x7, x8, x9, no cuenta z, pero tienes estos valores que están aquí. Esta es la inversa. Entonces, fíjate que está aquí. Es la de este problema, no la del otro. Por el nuevo lado derecho de la iteración y qué es lo que te están proponiendo. Lo de las otras dos restricciones permanecen igual, eso es igual. 320 y 400 es un lado derecho. Pero ahora te están diciendo que la tercera restricción es 181. Entonces tú multiplicas esto y ¿qué te va a dar esto? Los nuevos valores de las variables básicas en la tabla óptima, que ya no van a hacer esto, van a hacer otro. Entonces haces las operaciones y te va a dar esto. X4 igual a 450 entre 2 y aquí así con los otros. Para esto era multiplicando este por este por este y este por este. Para este era este por este por este por este. O sea, cada fila por cada columna, básicamente. Efectivamente, ¿no? Bueno, entonces reemplaza. Estos nuevos valores los vas a reemplazar en Z, porque tú quieres saber ahora la ganancia también. Acuérdate que te estás pidiendo nada más esto, ¿verdad? O sea, parece que te piden solamente esto. Pero acordémonos, o bueno, acuérdate tú, que como el núcleo de todo lo que pide en este análisis de sensibilidades, cuál sería la solución óptima según las siguientes premisas. Entonces, en cada premisa, cada cosa que te pidan, tienes que calcular cuánto valdría Z, si se mantiene igual o bueno, si cambia. Entonces, Z es esto, reemplazando estos nuevos valores en Z, 7.725. Fíjate que aumenta en $25 la ganancia por esa hora extra trabajada de parte de los del departamento dentro o fuera. Básicamente solamente es eso. Para el inciso B, te piden si el departamento de hilados acuerda trabajar horas extras, ¿cuántas horas extras sin que afecte la solución óptima del problema? ¿Qué rango corre B? Bien, aquí ya no te están hablando directamente de eh, cambió de tal a tal, vamos a cambiar 180 a 181, sino que te están diciendo cuánto puede cambiar un lado derecho de una restricción sin que afecte a la solución óptima, sin que no haya cambio.
Entonces eso se hace con cotas. Vas a acotar una cantidad que tú vas a llamar de uno en este caso, que es la cantidad que está dispuesta a disminuir o aumentar. Es una cantidad que está dispuesta a disminuir o aumentar en medida que la solución se mantenga factible y óptima, o sea, que no cambie. Entonces tenemos entonces, por el lado derecho de las restricciones, aquí te está hablando del departamento de hilado. Esa es la restricción número uno, por eso el de uno se coloca aquí, las otras dos permanecen igual por ahora. Entonces, siendo que de uno representa el cambio en las horas extras del departamento de hilado, buscamos la factibilidad de la solución óptima actual, porque claro, em, tienes esto aquí, esta cantidad, y este vector columna que tú tienes aquí, eh, tienes que garantizar la factibilidad aún. Por eso al final se coloca mayor o igual a 0, 0, 0 para formar las cotas. El vector 0, 0, 0 mayor o igual. Tienes que asegurar la factibilidad. Entonces, bueno, buscamos la factibilidad de la solución óptima actual. La misma fórmula que en inciso anterior. Aquí lo que pasa, la única diferencia es que tú conocías estos valores perfectamente, te los estaban dando. Los tres te los dan. Los dos permanecen igual aquí, estos dos, y uno cambiaba. Pero aquí este de uno tú no lo conoces, igual lo colocas y haces las operaciones con él. Este por este por este cero por este 400, este menos un medio por este 180, este va a ser la primera fila. Este por este y así con todo. Em, y bueno, si multiplicas esto por esto, vas a ver que te va a dar esta matriz que tú tienes aquí, estos elementos que están aquí, te los va a dar, o este vector, esto es un vector columna, y ese vector columna, cantidades que tú desconoces, lo que tienes que garantizar es que esas cantidades sean mayor o igual a cero, porque tienen que ser factibles. Entonces definimos las cotas dadas. Este elemento corresponde a este de cero, este elemento corresponde a este cero, este elemento corresponde a este cero. Estos dos son los que están relacionados con D1, o sea, D1 tiene incidencia ahí, 180 se va a quedar simplemente igual. Bueno, la cota para esto, 230 más D1 mayor o igual a cero. Eh, Acordémonos que es x4 bajo esta tabla. Ok, entonces tú dices 230 más D1 mayor o igual a cero, tienes que despejar D1 en todas para saber el rango de D1 directamente. Tienes que D1 es mayor o igual a menos 230. ¿Qué quiere decir este mayor o igual? Es el valor mínimo que puede tomar de uno. Entonces va a ser como el rango inferior. Tú siempre, cuando veíamos matemática, teníamos a veces estas desigualdades aquí. Por ejemplo, cuando, no sé, evaluamos la continuidad de una función, por ejemplo, decías tú, por ejemplo, que x al cuadrado, o bueno, x tiene que ir de 0 a 5. Ponía 0 menor o igual a x menor o igual a 5. Eso, esa expresión lo único que quiere decir es que x va a ir de 0 a 5 con intervalos abiertos, para que x puede tomar valores de 5. Básicamente es eso. Ok, entonces tú aquí despejas de uno aquí en este caso, ¿qué significa que sea mayor o igual? Ya lo dije, que es el valor mínimo que puede tomar de uno. O sea, de uno ya no puede ser menos 231 o menos 232. No puede ser ahí porque ahí va a afectar la solución óptima. ¿Por qué puede tomar unos valores un poco menos negativos? Porque sí podría tomar el valor de menos 200 o de menos 100. Porque de uno no es directamente el valor de que va a tomar x4. De uno, acuérdate que es la cantidad que está dispuesta a disminuir, a aumentar de esta cantidad original de x4, que es 320. Fíjate, entonces tú restas, por ejemplo, 320 menos 230, te va a seguir dando positivo, no te va a dar negativo. De uno no es x4, ya te dije que. Entonces, bueno, si seguimos con los otros, la misma lógica, aquí despejando de uno te va a dar menor o igual a 570. ¿Qué es este menor o igual? ¿Qué me quiere decir el menor o igual? Que básicamente de uno no puede ser, es como el límite superior. Ya de uno
no puede ser 571, 572, 573. Es un recurso limitado, básicamente. Veámoslo así. Es como límite superior. Y bueno, y para X6 es esto aquí. No tiene, de uno no tiene incidencia. Entonces simplemente no se hace nada ahí en ese caso. Entonces, bien, tienes estas dos cotas. Menos 230, 570. De uno, para de uno. Habíamos dicho que esta es la inferior, porque de uno no puede ser menor que 230. Entonces, es la menor, menos 230, menor o igual que de uno, menor o igual que 570 porque es la mayor. X de uno no puede pasar, ve que es un techo. Menor o igual no puede pasar de 570, es un techo. Mientras que este es un piso. No puede ser menor, no puede bajar de ahí. Ese significa el rango. Entonces, de uno, que es la cantidad que está dispuesta a disminuir, aumentar de X4, que actualmente es 320, puede ir de 230 a menos 230 a 570. Acordémonos que de uno representa las horas extras, las podemos ver como que de uno es horas. ¿Y qué pasa? Las horas actuales son 320, entonces me está mandando a verificar un rango de factibilidad o un rango sin que la solución óptima cambie, que básicamente entonces yo a esto aquí, a los dos lados, o los dos extremos de las desigualdades, les voy a sumar la cantidad de 320 porque es la cantidad actual. Básicamente vas a tener entonces 320 menos 230 y 320 más 570, positivo aquí. Básicamente entonces las horas te van a poder ir de 90 a 890 y listo. Como un acumulado entre todos los trabajadores, supóngase, estos pueden trabajar hasta 500 horas, 570 horas extra a la semana sin afectar a la solución óptima, pudiendo trabajar hasta 890 horas a la semana. No hay 800 horas, no, 890 horas a la semana, simplemente como un acumulado, como dije ahí arriba, entre lo que trabajan todos los trabajadores, para la redundancia. Entonces, ok, ya tenemos esto aquí. Vámonos otra vez al problema original porque nos vamos a otro inciso. O sea, otra vez cuando nos vayamos a referir a la tabla, hubo un dato de, que nos piden, nos vamos al problema original. Vamos a estar en otro inciso. Nos preguntan aquí, ¿qué contribución extra se obtiene si las personas que producen el producto dentro de afuera trabajaran 60 horas extra a un costo de $5 por hora? Esto es un poco parecido al inciso 3, nada más que tiene que ver también aquí el precio. Y bueno, vamos a ver primero. Eh, Nos están preguntando qué contribución extra se obtiene a trabajar 60 horas extra. Vamos a ver el rango que corre la restricción asociada al producto dentro afuera, que es la tercera restricción. Entonces se aplica la misma lógica. Luego esta multiplicación aquí, eh, x1, x8, x6 igual a la inversa por esto. Aunque aquí creo que me falta algo, porque estaba dado esto, inversa en iteración y por nuevo lado derecho. Aquí igualmente, bueno, creo que lo coloqué directamente, pero bueno, no hay problema en eso. Esta es directamente lo que se maneja, creo. Bueno, entonces tenemos esto, 460 más de 3, esto aquí, mayor o igual a 0,00. Ese es el resultado de operar esto. Básicamente lo mismo, solamente que aquí me faltó el nuevo lado derecho en la iteración y que parece que no lo tengo aquí. Aquí me faltó algo, ¿vale? 2, 0, menos uno menos 7 quintos, 1, 7 décimos, 0, 0, 180 más de 3. Pero bueno, no hay problema en eso, pues. El problema continúa y está bien. Eh, de hecho, yo tengo mi cuaderno que voy a revisarlo aquí. En realidad esto no era 180 más de 3, esto era uno porque es la inversa del problema original. Y esto lo tenía yo que multiplicar estando aquí dentro de la ecuación
Este lo tenía que multiplicar yo por el nuevo lado derecho de la restricción, que es esto mismo que está aquí, básicamente. Era esto. Y surge esta multiplicación, esto que está aquí. Es lo mismo que con el inciso anterior. ¿Y qué tienes tú que garantizar? Que sea factible todo esta- estas tres filas, estos tres valores, por decirlo así. Entonces lo mismo, las cotas. Te dan tres cotas. Tienes tres cotas. Aquí ya no son dos que afectan o sea, no son dos afectadas y una que no es afectada como en lo otro. Aquí directamente tienes las tres. Entonces tienes que hallar, en este caso, un rango que cumpla con todas estas restricciones. Aquí vamos a decirlo así, o todos estos rangos. Porque entonces tienes aquí una mayor, una menor o igual, o sea, tienes un piso que te dice, oye, de uno no puede pasar de 460, pero tienes perdón, esto es techo, no tienes un techo, pero tienes dos pisos. Entonces, ¿cuál piso es más bajo? Te haces la pregunta. 780, menos 780 sobre 7 o menos 180. Aquí menos 780 sobre 7, porque claro, me corrijo, no tienes que buscar el piso más bajo, sino el menos bajo, porque ponte, si agarro menos 180, ok, pero no estaría cumpliendo con esta, ¿me entiendes? Porque si yo agarro menos 180, entonces puede ser menos 180, menos 169, no, porque no estarías cumpliendo con esta cota entonces. Menos 780 sobre 7 es como 114, 111 si no me equivoco. Entonces tienes que buscar cumplir con estas tres. Entonces agarro este rango de 3, que es la cantidad que está dispuesto a aumentar o disminuir de las horas que están dispuestas a trabajar. En dado caso, los del departamento de dentro o fuera, va de esto a esto. Pero aquí la diferencia es que no te están pidiendo un rango de factibilidad o un rango en el que la solución no cambie, sino directamente que te están dando, te están planteando que pasa si las personas que trabajan en ese departamento trabajaran 60 horas extra. Entonces tú tienes claro ya cuál es esa cantidad de 3, esa cantidad es 60. Entonces tú tienes que si de 3 representa las horas extra trabajadas por las personas del departamento dentro o fuera, 60 horas está dentro del rango. Se cumple esto. ¿Por qué? Porque 60 es mayor o mayor o igual a 780 sobre 7, o sea, menos 780 sobre 7 es mayor, pero a su vez 60 es menor que 460. Entonces se cumple este rango, por ende, la solución no va a cambiar. Bueno, lo otro que planteas a un costo de $5 por hora. No van a trabajar esas 60 horas de gratis, van a cobrar $5 por hora por esas 60 horas extra adicionales. Bueno, estamos hablando de costos y cuando hablamos de costos ya nos vamos viendo obligados a trabajar o a tener en cuenta las variables duales. Cada hora adicional para el departamento dentro o fuera está dada por Y3, porque acordémonos que tú tienes las restricciones aquí del problema original. Cuando tú armas el modelo, acordémonos que cómo armas tú el modelo dual. Primeramente, cómo determinas las variables duales y cómo las determinas. Cada restricción del problema dual es una variable primal. Eh, no me enredé. Cada variable del problema dual es una restricción del primal. Entonces esto va a ser Y1, esta segunda restricción Y2, esta tercera restricción Y3. Y3. Esto es lo que me están preguntando a mí en el inciso 4. Tengo que agarrar Y3 ahora. ¿Qué tengo que agarrar yo de Y3? El precio sombra, el costo. Entonces dice aquí, cada hora adicional para el departamento dentro o fuera estará dada por Y3. El precio sombra asociado a esa restricción, es decir, $24. Acordémonos que Y3 es 24. El costo extra, según el enunciado, es de $5 por hora, por lo que tenemos una ganancia neta por hora de $19, porque la ganancia neta es básicamente la ganancia menos el costo. Si tienes 24 dólares, el precio sombra, el producto,
y te están proponiendo un costo de $5 por hora, 24 menos 5, 19. Por lo que multiplicar esa ganancia, esta es la ganancia neta, multiplicas esa ganancia por 60, que son las horas extra, obtendríamos una contribución adicional de 1.140 $1.140, que es la contribución, básicamente es la ganancia. Tú te vas a la tabla del problema original, o sea, la tablita del enunciado. Aquí dice contribución metros, ganancia. Básicamente eso. La contribución como la ganancia eh, que otorga, por así decirlo. Entonces tú te vas por acá, vámonos por acá otra vez. Ok, 1.140. Pero ajá, parece que termina aquí, pero sigue, porque tenemos que entonces ver cuánto vale Z. Acuérdate que no que nos están pidiendo eso por cada inciso. Entonces, si queremos saber cuál sería la ganancia de Z óptima, en este caso, notemos que hubo un cambio en el lado derecho de las restricciones primarias, por lo que tendremos que recalcular el lado derecho de la tabla en la iteración última. Ya vimos que 60 horas está permitido, porque no va a cambiar la solución, no va a dejar de ser factible. Porque a lo mejor si se sale de esta cota, este rango, no va a cumplir esto. Entonces 60 cumple, ya vimos que sí, entonces no se va a salir de la factibilidad. Entonces vamos a calcular ahora otra vez el lado derecho de la tabla, la iteración óptima de la manera que ya lo hemos hecho, ya viste cómo hacerlo. Bueno, si queremos saber, ajá, tenemos que recalcular el lado derecho de la tabla en la iteración óptima, pero el problema original, aquí ya no es x4, x8, x6, aquí otra vez x1, x8, x6. Esta es la inversa de la tabla óptima original por el nuevo lado derecho que nos están proponiendo, que bueno, 320 no cambia, 400 tampoco, porque no nos están preguntando por eso, no nos están suponiendo nada, pero aquí sí, 180, que es lo que estaba antes preestablecido, más las 60 horas que ya vimos que están permitidas, se puede hacer. Entonces, este de 240, hago las multiplicaciones correspondientes matriz por matriz y me da esto. De X1 se produce en 400 unidades y así con las otras variables básicas. Reemplazamos en Z para ver cuánto valdría en ese caso. Tenemos que Z valdría 9.600. Esa cantidad, este Z, menos los $300, que es la cantidad que se cobra por las 60 horas, resulta en una ganancia de $9.300. Y ya, Z igual a 9.300. Entonces tenemos el último inciso. Si un cliente importante demanda 50 metros de producto, ¿cuánta contribución sería producida para satisfacer la demanda? Hay dos maneras de ver esto. Una viendo y aprovechando lo que es el costo de oportunidad y otra agregando forzosamente una restricción al problema original. Esto es una restricción nueva en el problema original. Básicamente x2 igual a 50. ¿Cuánto sería la solución óptima en este dado caso? Vamos con el caso primero en que no tocamos tabla. Fíjate, X2 representa los metros producidos de ese producto. ¿Ves? X2, metros producidos del producto 2. No es como tú lo planteaste en aquel caso, pero bueno. Si revisamos en la tabla óptima del problema original, en la tabla óptima original del problema, X2 no es básica. O sea que no se produce, tiene un valor de cero. Pero en este caso, como el cliente manda, está demandando 50 metros del producto 2, veamos entonces, bajo una suposición, cuánta contribución total sería producida para cubrir esos 50 metros. Para ello se hace uso del concepto de costo de oportunidad. Si vemos en la tabla óptima columna X2 fila Z, vemos que X2 tiene un valor coeficiente allí de 37 quintos. Y aquí te voy a hablar de lo que ya te hablé antes. ¿Qué quiere decir ese coeficiente? Va a indicar cuánto vamos a dejar de ganar por cada unidad que se produzca ese producto, para la redundancia. Si multiplicamos esa cantidad por 50, que son los metros exigidos a producir, obtendríamos la contribución total producida para cubrir, como ya se dijo, esos 50 metros. Multiplicamos entonces 370. Esa es la contribución necesaria para satisfacer la demanda en este caso. Ese valor se lo restamos a Z para ver cuál sería la contribución neta o la ganancia total. Z en original, o sea, en el problema original, pero en la tabla óptima
es 8.160 a eso. Le resto la cantidad que acabo de calcular, ¿verdad? Porque a juro, disminuye Z, porque X2 no se está produciendo. Pero si entonces vamos a poner el caso que se produzca, no voy a producirlo realmente, sino que vamos a ver qué pasa. En dado caso, tiene que disminuir porque un producto que no es rentable producir, mi ganancia va a disminuir entonces. Hago el cálculo y es esto. Otra forma, que aquí sí nos metemos contable, de cumplir con lo propuesto en este inciso es añadir esa nueva restricción, que es esta, que lo igual a 50 al modelo matemático. Se nota a primera vista que esta nueva restricción añadida al modelo no es satisfecha por la solución óptima actual, la cual recordemos que es la siguiente, para no tener que subir otra vez allá para ver cuál es la solución óptima. ¿Por qué no es válida? ¿Por qué no se cumple? Porque cuando tú tienes tu problema óptimo, ya has resuelto el problema, ya tienes la tabla óptima, tú revisas, bueno, X2 no está en el problema. ¿Qué quiere decir? Es cero. Entonces, X2 tiene un valor de cero. Cero es igual a 50. No, no se está cumpliendo. Entonces se requiere forzar la variable básica X2 a tomar el valor de 50. Como X2 no es básica en la solución óptima actual, su producción implica un costo de oportunidad, reducción de Z. Utilizamos la tabla óptima actual y agregamos la restricción activas X2 igual a 50. Y bueno, para mantener la consistencia matricial y realizar el cambio de base, empleamos una variable artificial R de transición. Acordémonos que eh, para modelar esto, o acordémonos que teníamos, cuando tenemos restricciones de este tipo, ¿verdad? Lo que había que hacer era agregar una variable artificial, en este caso X2 más R igual a 50, en ese caso. Bueno, no hay mucho más que agregar, o sea, aquí tienes la tabla ya con la columna R agregada y la fila R y la variable artificial, todo lo demás sigue igual, pero ahora, ¿qué pasa? El coeficiente de R en la fila Z es cero, ya que estamos evaluando el impacto en la función objetivo original y R no tiene valor económico intrínseco. Entonces, tengo que obligar, una vez dado esta tabla, tengo que obligar o tengo que forzar que X2, esta X2 que está aquí, sea igual a 50. O sea, esta columna tiene que entrar básicamente. X2 tiene que entrar. ¿Y cuál va a salir? R. Bueno, para satisfacer la restricción, la variable x2 debe entrar a la base reemplazando la variable artificial R. Sale R, además tendremos que hacer que x2 en z sea cero, debido a que será básica. Una vez que R salga, podemos decir que ya no forma parte del problema real, ya cumplió la función de servir como puente para x2. Esto es como en el método de las dos fases. Lo que pasa es que eh, entre esta iteración y esta ya estás en la fase 2. O sea, aquí estás en la fase 1 en la que tienes, eh, por decirlo así, tienes a R aquí, aunque ni siquiera lo llamaría fase 1 porque en la fase 1 Z es igual a la sumatoria de las variables artificiales, y aquí tienes una sola y bueno, aquí tienes todos los demás elementos. Pero lo que yo digo es que es cero, porque no te representa nada para Z en la iteración óptima, no estás buscando algo desde el principio, ¿me entiendes? Entonces es como que se coloca aquí como para cumplir con lo propuesto del problema. Y bueno, mm, una vez que resalga podemos decir, ajá, esto lo leí, y bueno, se hacen las operaciones correspondientes y te va a quedar esta tabla que está aquí. ¿Qué usé yo para el elemento pivote? Y este que está aquí, este elemento pivote, y tuvo que convertir todo esto a cero por la condición de optimalidad. Eh, Afectar todas estas filas, fíjate, esta fue afectada, esta fue afectada, esta fue afectada, por ende los valores cambiaron. La producción de 50 unidades de producto 2 es técnicamente factible, pero reduce la contribución total óptima a 7.790. Básicamente eso, no tengo más nada que explicar.